que diariamente producimos. O sea, esta mancha de basura que hay en el Pacífico, del cual espero que ya hayan escuchado, ¿qué significa ponerlo como eje sobre Bogotá? ¿Qué es lo que termina tapando esa tapete de basura? Lo que significa la Chernobyl desde Bogotá. Y eso que Fukushima fue más grande que Bogotá, que Chernobyl, ¿no? Lo que fue el derrame petrolero en el Golfo de México. Pueden entrar y lo pueden hacer sobre sus propias ciudades para ver las dimensiones. Lo que fue ese derrame petrolero. Lo que es el deshielo glacial, que tampoco no le creen a uno. Lo que es la capacidad de transformación del territorio, lo que es la megaminería. Todavía no nos estamos haciendo una idea realmente de lo que implica esa embestida de la megaminería en América Latina. Y acá, para mostrarles lo que significa, estos son los títulos mineros ya concesionados en Colombia, y esta es la proyección, el lema de nuestro gobierno ahorita, de la locomotora minera. Ese es el lema del proyecto. Estas son las solicitudes de titulación en este momento. Entonces, la articulación de estos objetivos de la educación ambiental superior se tiene que dar a través del diálogo de saberes de manera horizontal, es decir, entre saberes científicos y saberes otros, como ancestrales, tradicionales, campesinos, así como del trabajo interdisciplinario, es decir, el trabajo entre las disciplinas científicas. Exige además explícitamente un pensamiento capaz de interrelacionar, capacidad que ha sido atrofiada, mutilada y o restringida en un sistema educativo basado en materias disciplinarias y aisladas. Es a partir de la comprensión e interrelación de estos 4 o 5 elementos, así como del conocimiento de la ecología y los problemas ambientales, que se adquiere una capacidad de reflexión crítica constructiva, ligada al reconocimiento de la responsabilidad ética que se adquiere con el conocimiento para habitar el mundo. La educación ambiental superior implica entonces posibilitar unas bases epistemológicas sólidas, así como un conocimiento de las causas sociohistóricas de los problemas ambientales para comprender la complejidad ambiental. Esto requiere a la vez posibilitar y fortalecer la capacidad de asombro y la creatividad con el fin de propiciar una sensibilidad para habitar el mundo con iniciativas y propuestas creativas. Por lo tanto, no se trata de integrar o de incorporar la dimensión ambiental y menos poner adjetivos a conceptos o disciplinas ya existentes. El problema está en que nuestro sistema educativo está ideado para satisfacer las exigencias de una sociedad industrial. La sociedad industrial, a su vez, está pensada para satisfacer las exigencias de una base energética no renovable. Además, no se puede esperar soluciones otras si se mantiene el paradigma moderno de las formas de conocer y habitar el mundo. De ahí la necesidad de revisar y buscar otras perspectivas que puedan abrir nuevos caminos. Es así, voy a terminar esta cuestión considerando las ideas. Es así como antes de plantear lo que sería una conclusión, simplemente unas ideas claves para poder pensar en otras cuestiones, a ver dónde corto yo para no quitar el sentido. O sea, estamos en una cuestión, en un sistema educativo mundial que tiene preescolar, colegio y universidad, basado sobre una ciencia moderna. Entonces, ¿qué significa pensar desde otros referentes filosóficos? ¿Qué implica pensar, entonces, porque esa cuestión de la física es importante, y ya lo vimos de ese cambio del geo al heliocentrismo? ¿Qué pasa si cambio lo que son esos referentes que tenemos? Entonces, las suposiciones básicas que se siguen enseñando y reproduciendo en las instituciones educativas son el mecanicismo, la creencia en el individuo racional, en la materia, la objetividad, subjetividad, la verdad, la razón, la modernidad eurocéntrica, la racionalidad instrumental, donde los grandes avances actuales de la ciencia aún no logran permear de manera significativa y cuya divulgación es reducida y limitada. Entonces,
¿Cuáles son esos caminos alternos? Entonces voy a poner algunas cuestiones más allá. Desde las propias ciencias sociales, caminos alternos, ¿no es cierto?, se pueden proponer lo que es, por ejemplo, la filosofía crítica latinoamericana de la modernidad colonialidad, que plantea en primera instancia tres conceptos: la colonialidad del poder, la colonialidad del saber y la colonialidad del ser. La colonialidad del poder se refiere a la interrelación entre las formas modernas de explotación y dominación. La colonialidad del saber tiene que ver con el rol de la epistemología y las tareas generales de la producción de conocimiento en la reproducción de regímenes de pensamiento coloniales. La colonialidad se refiere entonces a la experiencia vivida de la colonización y su impacto en el lenguaje. Así, esta perspectiva permite abrir nuevos caminos para la emancipación de América Latina, que se requiere para pensar y solucionar sus propios problemas. De ahí que también se habla de la necesidad de una epistemología del sur, para salir de ese régimen de verdad moderno eurocéntrico. Este camino puede ayudar a responder a preguntas como: ¿por qué existe una sobredeterminación del conocimiento científico moderno, mientras que otros conocimientos son marginalizados o invisibilizados? ¿Y qué implicaciones tiene? Desde el pensamiento ambiental, y hoy por la mañana habló Enrique Leff, ¿no es cierto?, plantea que la crisis ambiental apenas es una expresión más de la crisis civilizatoria del mundo moderno, cuyas formas de conocer y apropiarse del mundo demuestran ser insostenibles. Por lo tanto, viene pensando y proponiendo desde los años 80 conceptos como saber ambiental, racionalidad ambiental, diálogo de saberes, para comprender la complejidad ambiental e ir construyendo así una epistemología ambiental, capaz de demostrar la racionalidad económica e instrumental hegemónica, que es incapaz de comprender lo que es la complejidad ambiental. Este enfoque permite entonces preguntarse: ¿cómo se filtra la ciencia mecanicista en la teoría económica para cosificar el mundo? ¿Cuáles son los límites de la racionalidad hegemónica? ¿Cómo lograr una sustentabilidad de la vida? El otro punto que puede ser la ciencia de la complejidad. Ya son 2 puntos y ya termino. Las ciencias de la complejidad es otro camino con muchas potencialidades, tanto para demostrar las limitaciones significativas de la ciencia clásica moderna, entendida como ese resultado de la combinación de la experimentación con la abstracción matemática, como para abrir horizontes fructíferos de nuevas formas de conocer, comprender el mundo y por ende abordar y a solucionar los problemas ambientales. Y como bien lo señala Carlos Maldonada, es la termodinámica y más específicamente la entropía que llevó al descubrimiento de la complejidad. Esta aporta temas nuevos como la irreversibilidad, la autoorganización, la relatividad, bifurcaciones, inestabilidades, incertidumbres, indeterminación. Entonces, ¿qué significa pensar en términos de incertidumbre y no en verdades absolutas? ¿Qué significa pensar desde la autoorganización y no desde la jerarquía? Se trata claramente de unos retos en torno a un cambio de paradigma epistemológico y no simplemente de unas sofisticaciones instrumentalistas. Y finalmente, y con eso ya termino, los aportes de la física cuántica, que exige otro paradigma. Hay físicos como Hans-Peter Dürr de Alemania y Amit Goswami de la India, quienes insisten de forma muy clara y sistemática en este cambio de paradigma. Goswami identifica los dogmas de la ciencia realista materialista, que son la objetividad, determinismo, continuidad, localidad, monismo material y reduccionismo, siendo especialmente erróneos, según los nuevos descubrimientos de la física cuántica, la continuidad, el determinismo y la localidad. De ahí el llamado insistente a un cambio de paradigma, es decir, la necesidad de pensar de una ciencia basada en el materialismo a
una ciencia basada en la primacía de la conciencia, considerando que la conciencia crea la realidad porque la elección de lo que se convierte en realidad depende siempre de la conciencia. En el momento de elegir la realidad en función de la forma de mirar, es decir, vemos una onda o una partícula. Esto necesariamente lleva a abandonar la ontología materialista. Y también Dewey señala que efectivamente estos cambios de comprensión del mundo casi no han sido comprendidos, ni han tenido mayor influencia ni entrada, ni filosófica, ni epistemológicamente. Y hasta el propio lenguaje tiene dificultades de describir lo nuevo descubierto por la física. Esto conlleva a la necesidad de superar el lenguaje objetivizante para poder realizar ese cambio necesario de paradigma, donde la realidad en el fondo no es una realidad en cuanto a una realidad objetual. Dewey define la realidad como la posibilidad de la realidad de manifestarse bajo ciertas circunstancias, como materia y como energía, pero no es la manifestación en sí. Entonces, estos presupuestos tienen consecuencias esenciales sobre la visión de mundo físico y, por supuesto, tiene límites en principio de conocimiento, como también sobre las propias teorías fundantes de las diferentes disciplinas. Es decir, abro comillas, si la nueva física nos muestra que el futuro en principio no se puede predecir y que la naturaleza no es una máquina, entonces esto significa que todas las estructuras sociales y económicas que se orientan en torno a